Buenas tardes con todos, bienvenidos nuevamente a estos talleres de prevención de hostigamiento y violencia de género. El día de hoy vamos a contar con la presencia del colectivo Paremos el Acoso Callejero. Vamos a esperar unos minutos para que se unan más participantes y enseguida comenzamos. Bien, vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy. Quisiera primero agradecer la presencia del colectivo Paremos el Acoso Callejero y dar la bienvenida a nuestras ponentes del día de hoy. Giselle Valencia León, ella es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en Derecho Constitucional, activista por la defensa de derechos humanos y miembro de Paremos el Acoso Callejero. También va a estar con nosotros Constanza Hidalgo, ella es estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, activista y miembro de Paremos el Acoso Callejero. Nos va a acompañar también Rubiela Gaspar en el apoyo logístico. Todas ellas son de este colectivo. Les agradecemos mucho su presencia y pues las dejamos para que comiencen este taller. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes, en principio, con todas, todos los que nos acompañan el día de hoy. Para nosotras, como organización feminista y en pro de los derechos humanos, estos espacios son muy valiosos para poder no solamente conocer un tema de violencia de género que nos aqueja mucho como sociedad, sino que también es importante porque nos ayuda dándonos herramientas para saber cómo es que podemos actuar en caso seamos nosotras mismas o mismos las víctimas, ¿no? Así que, sin más, le pediría por favor a Rubiela que nos pueda ayudar con la presentación. Eh, Hemos tratado de que la presentación, sí, hablo más fuerte. Ujú, perfecto. Bueno, en principio el día de hoy nos reunimos para hablar un poco de qué es el acoso virtual y cómo podemos enfrentarnos a él, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer si es que somos víctimas o si es que podemos darnos cuenta que alguno de nuestros compañeros o compañeras es víctima también de este tema, ¿no? El objetivo del día de hoy es que podamos salir de este espacio con poder definir e identificar las situaciones de acoso virtual como una forma de expresión de violencia de género, ¿no? Y aprender a actuar frente a esta conducta, ¿no? Sea no solamente el tema del proceso de denuncia desde un punto de vista legal, sino también desde un punto de vista de empatía y de solidaridad y sororidad con nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, para presentarnos un poco, Paremos el Acoso Callejero, somos una organización feminista, principal referente de información sobre acoso callejero, reconocida por nuestro compromiso con la construcción de ciudades basadas en el respeto y libertad y que seamos libres, ¿no? De acoso callejero, ¿no? Siguiente, por favor. Sin embargo, y dentro de nuestra metodología de trabajo, entendemos que el espacio callejero, que si bien es el espacio de la calle que conocemos, también es un espacio público, ¿no? Y es precisamente el marco de definición con el cual quisiéramos empezar el día de hoy, ¿no? Es para nosotros muy importante precisar que el acoso es un tipo de violencia de género que es producido por el sistema social que tenemos actualmente, ¿no? Es así que el acoso en general es como una expresión más de respuesta ante el uso y disfrute del espacio público que podemos tener en su mayoría mujeres y disidencias, ¿no? Como lo vamos a ver un poco más adelante.
Eh, entonces nosotros comprendemos este espacio público no solamente como el espacio de la calle, sino también como el espacio público en general, que puede ser el espacio educativo, como lo es la escuela o la universidad, y también, por ejemplo, el espacio laboral o el espacio virtual, que como ustedes se habrán dado cuenta, desde la pandemia básicamente es nuestro medio de comunicarnos con el exterior, ¿no? Llevamos ahora clases de manera virtual, trabajamos de manera virtual. Nuestro principal canal de información ahora es el espacio virtual y por eso mismo es que es un espacio público, ¿no? Entonces, es ahí que vamos a precisar un poco. Por favor, regresa, Rubiela, para continuar en el tema de qué es el acoso virtual, ¿no? Ya habiendo, digamos que plasma una definición en general del tema de acoso, ¿no? El acoso virtual no es más que, bueno, se conoce como ciberacoso o acoso cibernético. Es la acción o conducta que realiza una persona o grupo de personas para amenazar, avergonzar, intimidar, o de alguna manera generar alguna acción con connotación sexual, puede ser con ella o sin ella, a través de medios de comunicación digital, ¿no? Estos pueden ser, lo vamos a ver un poco más adelante, pero pueden ser las redes sociales, sobre todo las redes sociales, pero puede ir incluso mucho más allá y llegar a ser un tema de contacto directo, telefonía, mensajería, etcétera, ¿no? Y lo principal aquí que hay que darnos cuenta es que estas acciones vulneran nuestros derechos, ¿no? Vulneran nuestro derecho a la dignidad, a la integridad emocional, a la integridad física en algunos momentos, a la salud mental que podamos tener, porque este tipo de violencia sobre todo genera estas huellas directamente en nuestra salud mental, y al derecho en general que tenemos todos los seres humanos de vivir una vida libre de violencia, ¿no? Las personas que perpetran este tipo de violencia del acoso virtual, si bien es cierto en el marco de lo que es el acoso, son terceras personas que no conozcamos, por ejemplo en el tema de acoso callejero, en el tema del acoso virtual son personas que incluso pueden ser conocidas nuestras, pueden ser compañeros de universidad, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, o pueden ser exparejas, ¿no? Entonces, digamos que esto lo hace como una característica diferenciadora de lo que significa el acoso en general, ¿no? En realidad cualquier persona puede ser acosada en línea, pueden ser acosadas en línea hombres o mujeres. Sin embargo, la estadística nos lleva a que la mayoría de personas víctimas de acoso virtual son mujeres y diversidades, ¿no? Algunas estimaciones internacionales nos muestran que el 80% aproximadamente de las víctimas de este tipo de violencia son mujeres, ¿no? Y precisamente eso es más o menos lo que se espera que pueda suceder en el Perú, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante, el tema de la importancia de poder denunciar también es muy importante, además de que para que se pueda llevar un proceso, digamos, en búsqueda de justicia, es porque nos genera y genera al país una data real de cuál es el nivel del problema, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante ya con todo el proceso, pero sí es algo que me gustaría ir adelantando, ¿no? Precisamente todas estas estadísticas pueden darse precisamente por la incidencia que podemos hacer nosotros al denunciar esta clase de hechos, ¿no? Para que se considere una situación de acoso virtual, tiene que haber algunas características, ¿no? La primera es que el acto o la conducta que se esté realizando por una persona, puede ser una persona o puede ser un grupo de personas, para amenazarnos, insultarnos, acusarnos falsamente de algún hecho, avergonzarnos, intimidarnos o criticarnos a través de medios de comunicación digitales, y puede tener o no una connotación sexual, puede ser también de índole política, académica, sobre algún tema de alguna persona con discapacidad, ¿no? Es bastante amplio. Y la segunda es que la persona que recibe esto se sienta vulnerada en sus derechos, ¿no? A la dignidad, a la salud, como lo mencionamos anteriormente, ¿no? Esas son más o menos las dos características y las dos partes que se pueden ver en un tema de acoso virtual. Listo. Por favor, siguiente, Rubiel. Lo siguiente que tenemos que tener es que pueden haber tipos, ¿no? En el caso del acoso virtual y de la violencia a través de medios digitales, estos son bastante variados y cada uno tiene sus propias características, ¿no? Estos pueden ir desde los insultos electrónicos, que pueden ser ofensas con o sin connotación sexual, el hostigamiento en sí, que es el envío reiterado de mensajes ofensivos con o sin connotación sexual,
que pueden ser a través de correos electrónicos, a través de chats, a través de mensajes de texto, de WhatsApp, Facebook, Instagram o cualquier otra red social que podamos tener, ¿no? También puede ser el tema de la suplantación, ¿no? Él o la persona acosada se hace pasar, perdón, él o la persona que está acosando se puede hacer pasar por la víctima de esta situación de acoso y puede incluso acceder a sus cuentas oficiales y desde ahí perpetrar una serie de cosas, ¿no? Esto también es un delito. Esta ciberpersecución que también se da mucho en estos tiempos, sobre todo el envío frecuente de comunicaciones que hostigan, que amenazan, y que vulneran la dignidad de la persona, ¿no? Ahora, también tenemos algunas otras conductas de acoso que vienen después de alguna otra conducta, ¿no? Por ejemplo, la publicación en la red de alguna agresión física grabada por algún medio digital. Esto puede pasar incluso desde las escuelas. También algo bastante, lamentablemente bastante común en el país, el tema de la extorsión sexual, ¿no? Sobre todo en el tema de exparejas o chantaje sexual, ¿no? Cuando se tiene algún material grabado sin consentimiento o incluso con consentimiento y que sin embargo se utiliza para chantajear a otra persona a fin de obtener algo a cambio, ¿no? Esto también se ve bastante lamentablemente y es un tipo de acoso y por tanto de violencia. Y bueno, también podemos tener la ciberamenaza, ¿no? Que intimida, hostiga, humilla a través de mensajes de texto, publicaciones en redes sociales o llamadas, ¿no? Y todo eso nos hace llegar ya al tema más legal de cuál es la tipificación del delito, ¿no? Eh, ¿Por qué el acoso virtual es delito y cómo lo recoge como delito nuestra legislación, ¿no? En efecto, esta conducta del acoso está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Penal, específicamente en el artículo 151A que tenemos en pantalla. De hecho, es una regulación bastante reciente, recién en el 2018 se hicieron ajustes en nuestro Código Penal para poder introducir bastantes variantes dentro del delito de acoso. Sin embargo, se colocó, ¿no? En espacios determinados, se incluyeron nuevas cosas, al también haberse digamos, una elevación de los números y las cantidades de situaciones de acoso que se daban en estos espacios, ¿no? El bien jurídico que se trata de proteger en realidad con este código, con este artículo, es la libertad de la persona, ¿no? Precisamente una situación de acoso en cualquier espacio público nos limita de alguna manera. Si es un acoso virtual, la respuesta inmediata que tenemos a fin de vernos menos afectados es tratar de sustraernos de la vida virtual, tratar de cerrar cuentas, tratar de no ingresar, de cerrar nuestras cuentas, crearnos otras, cuando en realidad o sea, de alguna manera escapamos, cuando en realidad no estamos haciendo nada, si no somos víctimas de un delito, ¿no? Porque esto es un delito. Entonces, es precisamente por eso que nuestro ordenamiento jurídico trata de recoger eso, ¿no? Algunas características que son importantes para poder definir este tipo de violencia y saber que precisamente nos podemos estar encontrando dentro de este tipo jurídico es que no es necesario que esta conducta sea reiterada, o sea, no es necesario que sea más de una vez. Basta que la situación sea realizada una vez y ya constituye un hecho de acoso, ¿no? Para que exista el delito, un elemento central es el consentimiento, ¿no? Aquí estamos hablando precisamente de una situación en la que las conductas no son deseadas, ¿no? Nadie quiere ser hostigado, nadie quiere ser humillado, y las conversaciones que incluyan este tipo de situaciones, obviamente cuando no tienen el consentimiento, constituyen una obstrucción a la libertad personal y por tanto un delito, ¿no? ¿Existen agravantes? Claro que sí, sobre todo cuando la persona es menor de edad, cuando se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad, cuando tenga o haya tenido una relación de pareja con el agente. De hecho, esto incluso puede verse como algo más allá, violencia psicológica, y si es que se están tapando algunas cosas, incluso violencia física. Si es que se habita en el mismo domicilio que la gente o se comparten espacios, ¿no? Cuando lamentablemente pasa mucho en el país. Cuando la víctima se encuentra en una situación de dependencia o de subordinación, esto sobre todo cuando el agresor podría constituirse como nuestro jefe, nuestro profesor,
o alguien que esté, digamos, que en una situación superior a nosotras en ciertos espacios, ¿no? Sean académicos o laborales. Justo, ¿no? Cuando se lleva a cabo una relación laboral, educativa o formativa de la víctima, ¿no? Sobre todo ahí hay bastantes cosas que hay que analizar, ¿no? Con respecto a eso. Bueno, también están reguladas algunos otros tipos de acoso en algunas otras leyes de violencia algunas otras leyes de violencia de género, sobre, bueno, la ley de delitos informáticos de igual manera, ¿no? Ahí hay una precisión un poco mayor de esta situación delictiva, o la ley para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? De hecho, la idea es que podamos entender al acoso no como un hecho aislado, sino como parte del circuito de la violencia de género. Y por tanto, digamos que las normas conexas también van más o menos al lado en general, el marco normativo contra la violencia a la mujer, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las sanciones que prevé nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? La primera es la pena privativa de la libertad de 1 a 4 años, inhabilitación, si es que, por ejemplo, se da por el agente acosador es algún servidor público o algún funcionario, por ejemplo, y bueno, multas o días multa, entre otras consideraciones, ¿no? Y bueno, ya ahí con el tema de los agravantes, la pena se puede aumentar hasta 7 años y eso, ¿no? Eso es más o menos lo que ha previsto nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Ahora, una cosa que es bastante importante también es saber de que efectivamente los procesos que se puedan llevar de acoso sí pueden obtenerse, o sea, sí pueden lograr una obtención de justicia a través de la emisión de sentencias, ¿no? Y justo queríamos presentarles una jurisprudencia, un caso precisamente sobre acoso virtual, que constituye la primera sentencia de acoso virtual, de acoso sexual virtual en el país, ¿no? Y que condena al agresor, ¿no? Esta se dio recién a mediados de octubre del 2019. Se presentó condena de prisión efectiva por el delito sexual, por el delito de acoso sexual virtual. Es un caso sobre una estudiante de 20 años que empezó a hostigar, de un joven estudiante de 20 años que empezó a hostigar a su ex enamorada de 16 años, ¿no? Ahí ya podemos ir viendo la presencia de agravantes con respecto a la edad, ¿no? A través de mensajes amenazantes respecto a su vida, chantajes y insultos, ¿no? De esta manera podemos encontrar, incluso hemos colocado en la presentación algunos mensajes como para que podamos ver y darnos cuenta, ¿no? Sé que podemos identificar esta conducta que ya está tipificada como un tema de acoso, ¿no? De acuerdo a la definición que hemos podido ver hoy, ¿no? Y es así que el Ministerio Público invocó, bueno, ya es un tema un poco más procesal de derecho. Sin embargo, al final de cuentas se condenó al agresor a 4 años y 8 meses de cárcel, ¿no? Por la comisión de este delito. Y más o menos eso es lo que, de la parte de definición que queríamos mostrarles el día de hoy y de la parte en general de que cómo lo ve nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Vamos a pasar ahora a una segunda parte en la cual vamos a poder identificar mejor el tema de que si es que estamos siendo víctimas de este tipo de violencia que ya hemos más o menos definido, el cómo poder actuar, ante quién podemos actuar y sobre todo el tema emocional que trae para poder denunciar y tomar la decisión sobre todo, que es todo un proceso y que no es nada sencillo. Así que Constanza va a comentarnos un poco más de esa parte. El micro, por favor. Sí, gracias. Bueno, ahora tocaba la parte más importante, que es saber cómo es el proceso de denuncia. ¿Por qué sería tan importante el hecho de denunciar? Hay que reconocer que gracias a los nuevos marcos normativos que se han estado creando con el tiempo, estos son mecanismos de justicia que nos están permitiendo evitar la impunidad y brindar la protección necesaria y reparación hacia las víctimas. Hay que reconocer que obviamente no son sistemas perfectos, pero que con el tiempo han estado mejorando y están evolucionando, ya que se les están dando la atención necesaria. Ahora, antes de comenzar con el proceso, hay que mencionar algo sumamente importante. Y el tema es que no todas las personas estamos listas para denunciar, y eso está bien. No es menos válido, no es algo menos valiente, no es incorrecto.
hay tantas razones para tener en cuenta que sea sumamente entendible el hecho de no denunciar. Tener que hacerlo y tener que enfrentarte al entorno que es sumamente reprensivo contra las personas que denuncian es algo mucho más que suficiente. A veces el hecho de que puedas ser revictimizada por los jueces o que tu entorno familiar, psicológico o hasta profesional te crean que eres una mentirosa o cosas tan simples como el hecho de una probabilidad que puedas saber que tu sentencia puede ser injusta son hechos más que suficientes que te hacen entender que el proceso de denuncia puede ser doloroso, puede ser largo y es un cansancio emocional y quizás no todos hemos llegado al momento para poder hacerlo. Necesitamos quizás un contexto necesario que nos haga sentir cómodas y seguras para poder hacerlo. Quizás necesitamos de tiempo para poder sanar o para poder reparar. O quizás necesitamos alguien que nos acompañe, que nos haga sentir humanas y sentir empatía durante todo el proceso. Ahora sí, comencemos con el proceso de denuncia. Para las personas que están listas, ¿qué pasa si es que yo no sé exactamente si es que estoy pasando por acoso virtual o no estoy segura? Hay una solución. Dentro de la página web del Ministerio de la Mujer se encuentra el test de acoso virtual, que si es que lo realizas te puede decir si es que eres víctima de acoso virtual o estás en riesgo de hacerlo. Ahora, habiendo absolvido esta pregunta, comencemos con el proceso de denuncia. La denuncia ante cualquier instancia debe tener 4 elementos fundamentales: tu nombre, con tu DNI, la narración de los hechos, pruebas, si es que es posible, tanto sea imágenes, screenshots, audios, videos, declaraciones, lo que sea. Ahora, considerando que es un tema de acoso virtual, obviamente hay más probabilidad de poder tener capturas, pero no es necesario. Sabemos que no siempre se puede tener pruebas. Y por último, el nombre de la persona a la que quieres denunciar. También, si es que es posible. Sabemos que ahora muchas personas se esconden bajo el anonimato. Ahora, también la denuncia puede ser tanto de manera escrita como oral, puede hacerlo la víctima o la persona que haya presenciado el tema, el acoso virtual, y eso sería todo. Ahora, veamos los procesos de denuncia. Hay muchas vías de denuncia, sin embargo, recomendamos unas más que otras, ya que pueden ser más eficientes y más rápidas. En este caso, recomendamos al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque son instancias principales que justamente realizan este proceso penal. Comencemos por el Ministerio Público. El Ministerio Público recibe tu denuncia y investiga el caso de un plazo de 20 a 6 días. Si es que cree que hay evidencia razonable, esta denuncia se remite al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, mediante el juzgado penal que te toque, va a iniciar una investigación donde determinará, mediante una sentencia, si es que hay culpabilidad o responsabilidad por parte del demandado. ¿Qué pasa si es que no hubo evidencia razonable, según el Ministerio Público? Lo que puede ocurrir es que la denuncia se va a archivar. Sin embargo, hay oportunidad de apelación. ¿Qué es la apelación? Que sea una segunda oportunidad para que la denuncia pueda proceder. Ahora, el Poder Judicial. Si es que vas a hacer una denuncia al Poder Judicial, necesitas sí o sí de la representación de un abogado o una abogada. Y bueno, el proceso es exactamente el mismo que he mencionado por parte del Ministerio Público en cuanto al juzgado penal, que tiene que determinar la responsabilidad o inocencia de la persona que ha sido demandada y dar las sanciones respectivas y reparaciones debidas. Ante cualquier proceso, no tan solo sea de temas de acoso virtual, sino para lo que sea, tienes derecho a ser informado o informada por cada paso que se dé. Ahora, hay que reconocer que, como he mencionado anteriormente, hay otros mecanismos. Quizás son instancias inferiores que de todas maneras se demoran un poco más porque tramitan la denuncia al Poder Judicial o al Ministerio Público finalmente, pero también muchas tienen beneficios, ya que están especializadas específicamente en temas de género. Comencemos por un lado con la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú reconoce que el tema de chantaje sexual, difusión de contenido sexual o acoso virtual son delitos que deben ser recibidos en caso de denuncia por la policía, tanto sea ante tu comisaría más cercana o mediante la de INCRI. Si recibe la denuncia, debe realizar la investigación pertinente y decidir o no mediante la evidencia si es que esta debe ser remitida al Poder Judicial o al Ministerio Público. Además, tiene otros mecanismos de investigación que pueden permitir investigar y descubrir casos de anonimato que se den.
mediante los mecanismos que ellos pueden tener. Sin embargo, hay que ser realistas. Hay que reconocer que la policía no está siempre del todo capacitada para manejar casos de violencia de género. En caso no quieran recibir la denuncia, puedes hacer ciertos pasos. 1. Debes mencionar que el acoso virtual es un delito que se encuentra dentro de nuestro marco normativo, al igual que cualquier otro delito, y por ende debe ser igual de tratado con la misma importancia que cualquier otro. En caso no hagan caso, puede hacerse una queja ante el comisario o la comisaria de la comisaría en la que estás. Y si todavía no hay ningún tipo de mejora, puedes realizar una queja al portal del Ministerio del Interior, tanto sea por su aplicación Policía Perú, por la línea 1818 o su plataforma web, donde se realizaría un proceso interno a la policía o los policías que te han tratado de manera indebida y se haría un proceso interno. Ahora, comencemos por el Centro de Emergencia Mujer, en la próxima diapositiva. Los centros de emergencia mujer son mucho más accesibles, ya que se pueden encontrar tanto dentro de comisarías o en hospitales o en centros de salud. Estos son servicios públicos especializados que tratan casos de violencia de género. ¿Qué brindan? Brindan orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Es totalmente gratuito y además, ¿cómo sería el proceso de denuncia? Te atienden, reciben los hechos de tu denuncia, tus datos y te orientan de manera detallada al servicio correspondiente que debes tener. Ahora, los centros de emergencia de mujer que se encuentran en los centros de salud atienden de 8 de la mañana a 4:15 de la tarde. Y los que se encuentran en comisarías son las 24 horas del día, de lunes a viernes. Ahora imaginemos el caso en el cual uno no pueda trasladarse físicamente a una institución. Hay una solución. Existe el chat 100 y la línea 100. Ambos reciben casos de violencia de género, tanto sea psicológica, familiar, sexual y también acoso virtual, claramente. Estos te brindan una asesoría especializada sobre el procedimiento más conveniente que debes tener de acuerdo a tu caso. Comencemos con el chat 100. El chat 100 es una plataforma virtual en el cual se realiza un chat en vivo con un profesional especializado en orientación legal y psicológica. Lo que te brinda es justamente una ayuda sobre casos de cómo proceder ante tu caso y a la vez tener un proceso empático que te brinde la humanidad necesaria y el cuidado necesario. Funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la tarde. Y recordemos que los chats, tanto como la línea 100, es totalmente confidencial. Ahora hablemos de la línea 100. La línea 100 es un servicio de teléfono gratuito que puede ser contactado tanto de manera por teléfono público, fijo, por celular. Brinda información, orientación legal y orientación psicológica para el caso que recibas. De nuevo, es totalmente gratuito. Y reportan tu caso al Centro de Emergencia de Mujer o a la línea de acción 100 acción, que es en casos únicamente de urgencia donde la vida de la víctima se encuentra en peligro. Para estos últimos casos, tiene que darse una visita a la persona para verificar los hechos y que sea una colaboración con la Policía Nacional para actuar en estos casos. Funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, incluidos feriados. Es mucho más accesible. Y eso sería todo en cuanto a los centros de emergencia especializados para casos de violencia de género. Ahora, antes que nada, hablemos de las zonas rurales. Hay mecanismos que se aplican igual, el chat 100, la línea 100, los organismos jurisdiccionales. Sin embargo, hay ciertas variaciones. Podemos recomendar que se pueda dar una denuncia ante los líderes o las lideresas de la comunidad o ante la Oficina de Estrategia Rural para atención y protección en casos de violencia de género. Y por último, hablemos de las universidades. Tanto las defensorías universitarias como los tribunales de honor tienen el deber y la obligación de recibir tu denuncia por acoso virtual. El acoso sexual es una falta grave que debe ser sancionada ante las universidades si es que no se investiga y no se sanciona como se debería ante estos casos. Puede llegar hasta el punto de quitarse las licencias universitarias. Los procedimientos deben ser totalmente confidenciales y con las protecciones debidas hacia la víctima. Por ejemplo, no deben tener contacto con el denunciante por temas de seguridad tanto física como psicológica. El proceso sería simple.
debe ser remitida a la universidad, se dará una declaración por parte de la víctima y los testigos, si es que es necesario. Se investiga, se notifica a la persona acusada y finalmente se da sanciones si es que se considera que hubo acoso virtual o no. También se puede apelar a la consejería universitaria para que sea una segunda oportunidad y en caso la universidad no haya cumplido las funciones que debería, se pueden recurrir a las instancias que he mencionado anteriormente. Ahora, de manera muy accesoria, existe el portal de alerta contra acoso virtual, que se ve en el PPT, en el lado derecho inferior, dentro de la plataforma del Ministerio de la Mujer, y este registra casos y información o datos sobre acoso virtual para realizar políticas públicas y mejora de la problemática. La información es totalmente confidencial, así que no puede ser difundida por ningún lugar. Y ahora, por último, siguiente diapositiva, por favor. Nos hemos dado cuenta que el proceso es sumamente largo. Y este no tan solo tiene un peso legal, tiene un peso psicológico, emocional y personal. No es algo meramente técnico de unos pasos que cumples, por unos años se llega a una sentencia, eres libre y sigues con tu vida. Es triste a veces tener que ver denuncias de personas en temas de acoso virtual que son tratadas como solamente cifras y se olvida lo más importante, que es la humanidad de la persona y el cuidado mediante el proceso. El hecho de tener que vivir reiteradamente tu situación por la que viviste entre diferentes instancias, o el hecho de que tengas que afrontar la persona acusada, de tanto de manera escrita como de manera presencial, demuestran que el proceso se vive a flor de piel. Y por ello, es sumamente importante tener una persona que te acompañe antes, durante y después del proceso. Tanto sea tu amigo, tu familiar, una organización, debe darte la atención y apoyo emocional necesario. El hecho de estar sola durante el proceso puede ser sumamente difícil. Te puedes sentir aislada, puedes sentir que quizás nadie sabe por lo que estás pasando, sintiendo que quizás nadie te escuche. El acompañamiento no tan solo es un tema de empatía y de reconexión emocional, sino aparte puede tener un rol vigilante ante arbitrariedades que puedan ocurrir. A veces cuando estamos solas no nos damos cuenta, o nos da miedo quejarnos, o simplemente no sabemos cómo hacerlo. Al reconocer que todavía a veces nos afrontamos ante sistemas de justicia frívolos, tener a alguien que esté a nuestro costado, que nos escuche de manera constante y que esté ahí para nosotros es clave y es decisivo a veces para personas que simplemente quieren seguir luchando con la denuncia y otras que tan solo quizás resulta difícil y lo pueden dejar. Por eso, esta parte es muy importante. Estos sistemas frívolos no son espontáneos o fortuitos, tienen una razón de ser, están insertados dentro de la sociedad, al igual que todos nosotros. Y sabemos cómo se ha construido esta sociedad bajo la cultura de violencia de género. Minimiza la problemática, la inferioriza, la invisibiliza, responsabiliza a la víctima. Esto es un problema de todos nosotros. Todos hemos crecido bajo influencia de sea la familia, la universidad, los amigos, lo que sea. Y por ello, si bien ayuda o reflexión de todos nosotros, de los miembros de la sociedad, no va a haber un cambio institucional o cultural que sea realmente eficiente. Aunque se crea que los actos individuales de cada uno no sean tan impactantes, generan un cambio enorme, no tan solo para la enseñanza de otros, sino también para las personas que pueden estar cerca tuyo, que piensan en denunciar y que todavía no tienen la seguridad de poder hacerlo. El hecho de tener que cuestionar tus pensamientos, tus acciones que puedan resultar dañinas, no es algo que debe avergonzarnos, no es que seamos malas personas, es algo sano y es algo necesario, que siempre de vez en cuando se debe hacer para cualquier tema. Entonces, para finalizar, chicos, chicas, si es que están en un grupo de WhatsApp, o saben del grupo de WhatsApp, por ejemplo, que se pasan fotos íntimas sin consentimiento, no te quedes callado. Si es que ves que se hacen bromas ante víctimas o personas que han pasado por esto, no te quedes callado. Si es que ves que hacen acciones que promuevan o cultiven esta violencia de género, no te quedes callado. Si es que presencias un mismo caso de acoso virtual, acércate a la persona, defiéndela, acompáñala si es que te la permite. Porque realmente esto realiza un cambio tremendo, nos hace sentir válidas, necesarias y con esperanza, porque sabemos que si
si somos víctimas o si en algún momento lo seremos, no nos van a dar la espalda. Y eso sería todo. Muchas gracias. De acuerdo, creo que tenemos algunas preguntas, me parece. Bueno, voy leyendo el chat con alguna pregunta que surge. ¿Se podría denunciar en la universidad con el reglamento? Efectivamente, si es que tanto el agresor como la víctima son parte de la comunidad universitaria, esto tipifica como una conducta un comportamiento de acoso sexual en el marco del reglamento que debe tener internamente la universidad. Y por tanto debe elevarse el proceso ante el comité que pueda haber formado la universidad, ¿no? De acuerdo a la ley universitaria y a las normas y reglas de SUNEDU. Y es muy importante, de hecho, que la universidad sea uno de los primeros, digamos, interesados en mantener, cualquier universidad, ¿no? En mantener el espacio entre los alumnos lo más, digamos que un espacio sin violencia, ¿no? El espacio educativo ideal es un espacio en el que todas y todos nos podamos desarrollar de manera óptima, ¿no? Así que de hecho sí, el tema de acoso virtual, en tanto ambas partes sean miembros de la comunidad universitaria, no solamente compañeros, sino incluso profesores o algún personal administrativo, tienen que estar dentro del marco de la norma de hostigamiento interno que debe tener la universidad. No sé si habría alguna pregunta adicional. ¿Puede tener una persona que realiza acoso virtual? Sí. De acuerdo a lo que vimos en la presentación, de hecho, digamos que el estándar del delito se toma de 1 a 4 años, es digamos que lo que se tiene. Sin embargo, si es que cae en alguno de los agravantes, esto puede, por ejemplo, los agravantes de que la víctima sea menor de edad, que la víctima tenga alguna relación de dependencia o de subordinación, o que sea algún tema, una subordinación educativa, laboral, etcétera, eso va, digamos que incrementando este tiempo de la sanción y podríamos ser hasta unos 7 años, ¿no? Más o menos eso es, ¿no? Si es que se cumplen determinados criterios sobre el tema de los agravantes, pues se va aumentando, ¿no? Ahora también podría ser algunos delitos conexos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de acoso virtual, justo como lo vimos también durante la presentación, también puede ser un tema de extorsión sexual, ¿no? Donde ya hablamos de otro tipo de delitos superiores que pueden ser incluso el manejo de pornografía infantil, ¿no? Si es que estamos hablando de contenido de personas que son menores de edad, o si por ejemplo, también se puede dar el tema de suplantaciones, de hostigamientos, etcétera, que vayan a un entorno, digamos que más eh, con menores de edad o cosas similares, ¿no? O el tema de la amenaza en general, ¿no? Que puede darse en cualquier momento. Así que esa sería la respuesta. No sé si habrían más preguntas de parte del programa, de repente. Sí, muchas gracias. Y bueno, hay algunas preguntas que recurrentemente nos suelen hacer, ¿no? Y van en torno a cuándo se considera acoso o si es que la reiteración, o mejor dicho, la falta de reiteración puede constituir acoso, ¿no? Sí, de hecho, de acuerdo a los ajustes que ha habido en la propia normativa, basta que se dé una sola vez esta conducta delictiva y ya se consideran, ¿no? Basta que recibamos un mensaje amenazante, basta que recibamos un mensaje por ejemplo, extorsionándonos con algún material íntimo, por ejemplo, basta con eso para que ya la comisión del delito esté, ¿no? Y es desde ese momento en el cual lo ideal, y si es que lo decidimos, pedir ayuda y empezar proceso judicial, ¿no? Como lo comentaba Constanza, es un proceso difícil. Las normas aún no, digamos que no analizan bien el contexto y lo difícil que es para una víctima poder denunciar. Sin embargo, es importante porque no solamente les puede, digamos que,
en general a la larga el tema de alcanzar justicia y una sanción y reparación, sino que además de eso nos genera al Estado darse cuenta de la magnitud del problema que tienen enfrente, ¿no? A veces dejamos de denunciar y cuando se revisan las cifras se analiza que como no ha habido tantas denuncias, se cree que no existe, ¿no? Que no hay mucho, que no hay mucha incidencia. Sin embargo, es todo lo contrario. Creo que lamentablemente todos conocemos a alguna persona que es a su expareja quizá para que puedan volver o para alguna situación similar les escribe amenazándolas, les escribe condicionándolas sobre alguna foto o video que pueda tener en su poder o que la hackea para obtener su cuenta y a través de su plantación querer obtener alguna información o contacto de ciertas personas y demás. Y eso es tan común y lo vemos algo tan común cuando además de ser un delito, digamos que nuestras instancias y nuestros legisladores no lo ven como un problema y por tanto la norma no se ve reflejada, ¿no? Precisamente por eso es la importancia de poder denunciar. Y tal y como lo mencionó Constanza, están, digamos que los elementos y las instituciones judiciales, pero también eh, está mucho y creo que el primer filtro y la primera opción que tenemos es poder comentarlo con personas cercanas a nosotros, ¿no? Compañeros, compañeras, personas que sintamos cercanas, si es que eso ocurre dentro de la universidad, alguna organización estudiantil y demás, que nos puedan brindar este primer apoyo, ¿no? Este primer apoyo de empatía, de sororidad, si es que estamos entre mujeres, sobre todo que podemos comprender estas acciones de una manera diferente, ¿no? En nuestra condición de mujeres o diversidades también, que incluso sufren este tipo de persecución bastante, digamos que enfocadas a la humillación, ¿no? Eso también se puede dar y también es preciso, ¿no? Así que respondiendo nuevamente a la pregunta, basta que se haga solo una vez para el que ya la comisión del delito esté y por tanto se puedan pedir incluso al momento de colocar la denuncia, poder solicitar medidas de protección correspondientes. Si es que, por ejemplo, hay alguna amenaza de hacer daño, de agresión al entorno, a nuestras familias o demás, tener las medidas de protección judiciales que sean necesarias, ¿no? Gracias. Tenemos, creo, una pregunta en el chat sobre los años de sentencia hacia una persona que realiza acoso virtual. Sí, justo me parece que ya lo habíamos mencionado, lo repito, son de hasta 4 años si es que el delito es, digamos que esa es la base, ¿no? Y de ahí puede ir sumando con respecto a los agravantes que pudieran darse en este tema del acoso, ¿no? Tiene que evaluarse el acoso en su totalidad, varios elementos para que puedan determinar cuál sería la sanción adecuada, ¿no? Pueden darse en años de cárcel o de pena privativa de libertad, también pueden darse en días multa, en reparaciones económicas, en prisiones suspendidas, ¿no? Ahí digamos que depende mucho de cuáles son las condiciones en las cuales se presenta este tipo de violencia. Gracias. Y finalmente, en la universidad muchas veces hemos visto que a través de Facebook o comentarios se hacen comentarios acerca de una persona específicamente, ¿no? De su cuerpo o de, qué sé yo, cualquier tipo de característica que tenga de manera ofensiva sin necesariamente comunicarse con esa persona. Eso también podría constituir hostigamiento o acoso virtual. Claro, directamente tenemos que entender el tema de acoso como que no solamente una relación de dos personas en la que una directamente a través de algún mensaje, digamos que vulnera el derecho de una persona, sino que es en cualquier entorno, ¿no? A través de, digamos que los insultos electrónicos, el hostigamiento se puede dar desde publicar una foto, publicar un video, digamos que lo que debemos ver aquí, el hecho principal que debemos ver aquí es que la situación de acoso vulnera directamente la libertad personal. Si estos mensajes reiterados, si esta publicación de fotos, de videos o de cualquier contenido de manera reiterada directamente se dirige a hostigarme como persona y a limitar mi libertad como ser humano, ya se está poniendo ahí, ¿no?
y habría que ver estos insultos pueden corresponder a un tema de bullying, a un tema de quizá esconden algo más como un tema de acoso sexual. Hay que verlo bien, ¿no? Si son comentarios directamente sobre nuestro cuerpo y tal, hay un tema ahí de ciberbullying muy, muy grave, y eso también tiene que ser este, evaluado y denunciado, ¿no? Si es que la persona quien los hace no lo hace a través de una cuenta con su nombre, tal y como lo dijo Constanza, también hay herramientas tecnológicas de la Policía Nacional para poder encontrar a la persona a pesar de que esté cubierta por el anonimato, ¿no? Y entonces con todas estas herramientas es muy necesario que no lo veamos como algo que pasa y que bueno, tengo que aprender a vivir con ello, cuando no, es una situación delictiva y precisamente lo que tenemos que hacer es alzar la voz, poder denunciar. Si esto ocurre entre personas dentro de la propia universidad, poder tal vez a través de la Defensoría Universitaria que tienen todas las universidades nacionales, y poder, digamos que, buscar ayuda, ¿no? Buscar algún espacio que nos pueda apoyar y ser nuestro soporte mientras decidimos colocar una denuncia policial, colocar una denuncia ante el Ministerio Público o el Poder Judicial, y a través de ellos poder tener el soporte necesario, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta en YouTube acerca de cómo funciona la transparencia. Si es que alguien que denunció a Defensoría de una universidad quiere saber si el proceso siguió o si quedó archivado. Sí, cuando una persona denuncia, cuando o sea, cuando es la acción que está, la persona que presenta la acción, la información está a su mano y debe estar a su mano, y tiene la Defensoría la obligación de responder ante cuál es el proceso de la denuncia. Si es que, cuál, digamos que es la siguiente instancia, si cuál, o sea, me refiero, cuál va a ser el procedimiento, en qué paso está de este procedimiento. Si no lo hiciera, el primer canal de queja ahí sería el tema de la SUNEDU, ¿no? Porque es la SUNEDU quien exige a las universidades que implementen este protocolo que no solamente castigue, sino que también prevenga estas situaciones, y de no verse respaldada por su propio comité y no haberse dado un procedimiento adecuado, es la SUNEDU ante quien podemos ir a quejar, ¿no? Y digamos que eso por el lado de que la institución no respondió de la manera adecuada, y si es que persistimos en la intención de realizar la denuncia, lo importante ahí sería irnos a través de alguno de los canales de denuncia que ya se han mencionado, ¿no? Y poder seguir el proceso en un proceso paralelo, digamos, con el tema de la universidad. Si es que no somos parte del proceso, lamentablemente hay un tema muy sensible de una información personal de la víctima. Los procesos de hostigamiento no suelen ser públicos precisamente porque muchas veces se pretende, lo que se intenta es proteger a la víctima que ha sufrido esta situación de acoso, ¿no? Entonces, el tema de que podamos acceder a esta información es diferente, y es, digamos que, un poco más complejo precisamente porque estamos hablando de temas bastante sensibles, ¿no? Eh, a ver, vamos a leer el chat. Si mi profesora en las clases virtuales me dice que debería cambiar mi foto de perfil porque no es algo muy bonita, ¿se podría denunciar? Sí, de hecho, el rol del profesor en clase no es el de cuestionar o no la forma en cómo nos vemos, ni cuestionar estas cosas que no corresponden a lo que está llamado a ser como docente de aula, menos aún en el tema de colegios o universidades. Así que sí, directamente puedes quejarlo a tu universidad y que se realice un proceso, ¿no? Quizá no es el único caso, quizá este caso es reiterativo, incluso la denuncia puede ayudar a que otras personas puedan poder comentarlo, ¿no? Así que definitivamente sí, cualquier situación que nos ponga, que nos limite, que nos haga sentir menos, que nos humille y demás, tiene que ser denunciado, ¿no? Ahora tenemos esta herramienta de la Defensoría Universitaria, de esta obligación de hacer un proceso dentro de la universidad para poder resolver estos temas. Así que es muy importante que lo hagamos, ¿no? Es muy importante que generemos esta incidencia, precisamente para que, digamos que si estamos en la posibilidad y decidimos hacerlo, podemos estar dándole la voz incluso a muchas otras compañeras que puedan estar viviendo situaciones similares o más graves, y que se animen también a denunciar, ¿no? Y creo que tenemos que verlo de esa manera.
Bien, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas, pero les agradecemos la charla y las respuestas y de repente dilucidar un poco las interrogantes que veníamos teniendo, ¿no? Gracias al colectivo Paremos el Acoso Callejero han estado con nosotros Giselle Valencia, Constanza Hidalgo, quienes nos han proporcionado esta excelente información. Vamos a estar con ellas también la próxima semana para hablar de específicamente el acoso callejero, ¿no? Sabemos qué es, pero muchas veces no sabemos cómo actuar, ya sea que lo veamos o que seamos víctimas. Entonces los esperamos a todos ustedes para nuevamente estar con ellas la próxima semana. Reiteramos nuestro agradecimiento y pues quedamos hasta la siguiente oportunidad. Perfecto, muchas gracias. Ahí les dejamos nuestras redes sociales para cualquier duda que puedan tener, y para que también nos puedan seguir, ¿no? Sacamos contenido informativo precisamente sobre este tipo de violencia, del acoso, y así nos puedan seguir en redes sociales y también acceder a información, ¿no? Sobre todo de lo que hemos visto el día de hoy. Ahí nos pueden encontrar en todas las redes sociales y en nuestra página web también de igual manera. Muchísimas gracias y como lo mencionaron, nos vemos en la siguiente semana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a terminar esta sesión, pero recuerden, a las 6 tenemos otro taller acerca de respeto y sexualidad diversa. Si desean, pueden también ingresar. Buenas tardes con todos.